haya ningún tipo de pelea más adelante. Tenemos 6 de noviembre, entrevistas de Sexto. Y para el 6 de noviembre estamos recontra en tema y ya tenemos incluso la posibilidad de haber llegado, entiendo yo, a todo lo que es crisis del 2001, por lo menos que tengan un pantallazo bastante amplio para que sea un poco más amplia también la pregunta y la repregunta. Y el 13, a ver, yo ese mismo 6 o el 7 como mucho, les roto los links para que ustedes tengan la entrevista del otro y ahí tendrán una semana para entregar el análisis de la entrevista. ¿Se entendió? Bien, entonces tenemos el 13, ese análisis de entrevista, también de sexto año, y después ahí medio que hacemos la plancha hasta que termine el año, que son 2. ¿El análisis cómo sería? Después lo vemos, eso lo vemos. Pero básicamente es que vos puedas cruzar lo realizado por alguien con texto, básicamente. A ver, porque siempre estamos suponiendo o presuponiendo que dijimos, como Gatoni no puede entrevistar al padre, el resto de la gente que va a ser como entrevistada no te va a explicar en detalle sí, porque el menemismo fue, no, en realidad es sacar como de sentido común lo que esta gente entrevistada recuerde. Nada, tengan en cuenta, yo les dije ayer que lo había reflexionado, fíjense, o sea, tienen un tiempazo para reflexionar si lo van a hacer. Es más, estoy pensando 16, por ahí está la entrevista, no sé si les viene bien tener como 2 semanas para hacer el análisis. No sé, pero pienso, digo, para no estar como corriendo a fin de año que ya estamos todos cansados. Por ahí. O sea, todo depende, en mi caso depende de cuándo dé la monografía. Sí. Si la doy sí por esa fecha, obvio, sí, 2 semanas. Pero digo, porque por ahí, digo, la verdad que nos separan 3 meses, 3 semanas para fin de octubre. Y yo entiendo que para el 30 de octubre, que es viernes, estamos recontra en condiciones de poder tener todos los contenidos para la entrevista. Última, no, bueno, está bien, déjenlo así. No, dejemos así, no hacemos mucho lío. 6 de octubre, 6 de noviembre, perdón, lo de la entrevista con el link y 13 para después lo que les toca analizar de una entrevista ajena a la de ustedes. Después vemos condiciones de entrevista, qué podrían preguntar, y así abrimos un poco la cabeza. Bien, nos vamos a lo nuestro, muchachos. Me quedan 2 monografías por... Juana, una es la tuya, ¿no? ¿Vos sos J. Caos? Se fue Juana. Bueno, creería que... ¿Yo? Sí, vos sos J. Caos, ¿no? No, yo no. Es Juana Monte esa. Ah, pensé que era vos. Juana Monteagudo. Es Juana Monteagudo. Ah, Sí. pensé que era vos. Ah, bueno, Monteagudo, pero nunca está. Bueno, o sí, a veces creo que la veo. Bueno, me queda la tuya y Alfonsina, que no la veo. Bueno, alguien mande un mensaje a Alfonsina en el caso de no me lo haya leído, que me habilite la monografía, porque si no me la habilita, difícilmente puedo corregirlo. Bien, nada, dicho esto, nos vamos a lo nuestro. A ver, la idea era que hoy abordemos lo que es un poco más, tristemente más fácil de leer, digo, pero eventualmente de ese capítulo de Romero me da la sensación de que está, no sé, para mí de esa partecita del capítulo de Romero me parece como tan claro lo que el tipo está diciendo. Y me parece que nos sirve, yo siempre digo, el tipo pone ese apartadito en la parte... Hola, Lucho. Buenas. Pone ese apartadito en la parte del menemismo, pero bien podría ser una especie de balance de los casi 25 años de neoliberalismo, proceso Alfonsín Menem de por medio, ¿no? Más tibio, más duro, digo, pero al fin y al cabo hace un buen balance. A ver, una cosa para entender lo que el tipo dice. Nosotros recordemos que cuando hicimos como una periodización de Menem, lo que hicimos fue jugar a separarlo en 3 momentos como muy claros y muy diferenciados, que tenían que ver con cuestiones económicas, ¿no? O sea, cuestiones económicas y cómo esas cuestiones económicas de alguna forma repercutían en la gobernabilidad de Menem. Habíamos dicho que este primer momento es bastante inestable porque, bueno, básicamente es lo heredado de Alfonsín y todo lo que implicaba como la hiperinflación, muchos ministros de economía, no le prestamos mucha atención, igual ahora me estoy dando cuenta, pero teníamos multiplicidad de ministros de economía, no hay un rumbo económico como muy claro, marcamos un 91 con Cavallo y la ley de convertibilidad,
que de alguna manera intentamos como plantear un par de ideas muy simples de qué era esta ley de convertibilidad, y entendimos que por acá estaba como la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado, que lo que hacía era, de alguna manera, como transformar económicamente a la Argentina, a ver, no, perdón, transformar como la estructura del Estado argentino, y creo que hemos hecho el ejemplo ese del meme del perro forzudo y el perro flaquito. A ver, pasar de ese perro forzudo, ese perro flaquito, y dejar al Estado literalmente como algo político. De ahí en adelante nosotros sabemos que este es el momento de, entre muchas comillas, lluvias de inversiones, o por lo menos, no sé si es lluvia de inversiones, es lluvia de entrada de dinero, básicamente porque la Argentina se convertía como un Estado o una economía emergente. Acá es cuando Romero habla de jefatura exitosa, porque obviamente esto se traduce en un 95 Menem reelecto. Y nosotros dijimos que en el 95 tenemos esto que es el efecto tequila, que es básicamente el default, como se llama, mexicano, que de alguna manera lo que mostraba era como el límite de estas economías emergentes, y lo que empezaba a ver es, por parte de todos estos tipos que bajan capitales a la Argentina, empieza a ver acá como una cierta incertidumbre respecto de si la Argentina u otros países parecidos van a tener ese nivel de comportamiento cual México. Acá es cuando empieza a frenarse la situación, y acá es donde uno puede marcar un inicio de una cierta, a ver, como un cierto parate económico, que es, dijimos, como una bajada constante hasta, obviamente, llegar al 2001 y demostrar que el 2001 no es un paréntesis, sino que en realidad es un proceso lógico si uno mira un poquito más allá de la década del 90. Y sabíamos que acá en el 97, no sé si lo dijimos, tenemos como la primera demostración, por decirlo de alguna manera, de jaque a esa jefatura exitosa, porque tenemos una elección legislativa ampliamente perdida. ¿Estamos? O sea, una derrota del justicialismo que lo que va como denotando de alguna manera es como el cambio de humor, básicamente, del electorado, ¿no? Que acá lo respalda bastante ampliamente y que 2 años después ya empieza como a mostrar sus límites. De la mano de este procesito que nosotros hicimos, por acá se para Romero y lo que intenta hacer en el capítulo es decir, bueno, a ver, para fines de los 90, la Argentina es un país transformado, producto de las medidas, en este caso económicas, tomadas por Menem, pero tomado por todos los demás también. Estamos siempre pensando Martínez de 2 en adelante. Mati. Consulta, cuando fue lo de la reforma constitucional, Sí. específicamente lo de la doble elección, eso yo tengo entendido, capaz mal, pero que fue votado por la gente, justo esa parte, ¿no? En realidad, no sé si esa parte, la verdad no tratamos mucho la reforma electoral, digo, pero está bueno que lo traigas. A ver, la reforma electoral es el 94. La reforma electoral a ver, me sirve la reforma electoral para que ustedes vean el nivel de consenso que tiene Menem. Claro. Para la reforma electoral, a ver, reformar una constitución no es una pavada. Reformar una constitución requiere de una amplia mayoría, creo que es 2/3 de la Cámara de Senadores, que es muy difícil de conseguir. Porque ningún poder, ningún partido jamás en la historia, y creo que no debería en ningún país, puede tener 2/3 de la Cámara para solamente ellos. O sea, sería casi un autoritarismo como encubierto. A ver, lo que Menem hace, hay una cosa en 1993 que se llama el Pacto de Olivos, que en realidad es un pacto que él hace con Alfonsín. Un Alfonsín, obviamente, si bien que no es presidente, no deja de ser cierto que Alfonsín es un tipo de renombre y sigue siendo la cabeza del radicalismo. Y Menem, a ver, originalmente lo que él entiende es que están las condiciones dadas para una reelección, y se sabe que la Constitución no te lo permite. La Constitución para ese entonces te permitía un solo mandato de 6. Ahora, lo que él hace es amenazar con reformar la Constitución de manera plebiscitaria. Es decir, un plebiscito es como una encuesta, básicamente, a la población a la que le pedís, básicamente, una respuesta concreta. Y frente a la amenaza de Menem de crear un plebiscito en pos de la reforma constitucional, Alfonsín reacciona, o la Unión Cívica reacciona, y lo que hace es pactar. O sea, ante la posibilidad real de que la mayor parte de la Argentina, que está muy contenta en el 93 con Menem, le dé el ok para crear una reforma con todas las condiciones que él podría poner de manera unilateral,
lo que hace Alfonsín es sentarse a negociar con Menem, ahí aparece la idea del Pacto de Olivos, literalmente una foto de ellos caminando de espalda como muy simpáticamente por el Parque de Olivos, de Olivos de lo que sería la Quinta, ¿no? Y ahí bueno, básicamente se plantean un par de cuestiones que un poco sientan las bases de lo que es la política o el juego político actual, ¿no? Cosas que son reformadas que tienen que ver con, no sé, antes si no eras, esto lo habíamos charlado, si antes no eras católico, no podías formar parte de un cargo, no podías tomar cargo público, menos una relevancia como presidencia, a partir de ese entonces se reforma eso, hoy puede hacerlo cualquiera. Obviamente tenés todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley electoral, que tiene que ver con, bueno, los 2 mandatos de 4 años. Una cosa que nunca le prestamos atención, y no lo vamos a hacer porque es difícil de explicar, se modifica una forma de votación que ustedes no sé si sabían cómo se votaba antes. ¿Saben lo que es colegio electoral? ¿Alguien De sabe? nombre, De de nombre. A nombre. ver, colegio electoral. Es, por ejemplo, Dale. cuando en una lista se elige a los candidatos que después como van a determinar quién es el Exactamente. presidente o algo Es, así. es exactamente eso. Básicamente es una votación como sumamente. Para mí es extraña. La verdad que tengo que admitir que es extraña. Es la que aplica hoy Era Estados cuando... Unidos. Hoy Estados Unidos tiene votación por colegio electoral. Vos votás votantes. O sea, es como que por distrito salen X cantidad de votantes en base. Es como si vos tuvieses una votación. Vos votás, a ver, para explicar, uno hoy vota al candidato. Bueno, en un colegio electoral vos lo que haces es votar a los votantes que van a votar al candidato. Es una cosa como mediada, que ha existido, de hecho existe hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ellos van a votar, en realidad no están votando a Donald Trump. O sea, están votando votantes que van a votar a Donald Trump. Es como, no sé cómo se llaman estos pasos intermedios. Es como que hay ponele, por estado se juegan 200 votantes. Entonces Porque eligen a los representantes de los partidos en ese distrito. sí, Es pero eso que cada estado tiene más valor que el otro. exactamente. No, pero- sí, eso Exactamente. también. Entonces, por ejemplo, Florida tiene 50 votantes, o sea, 50 Sí. como, 50 como, repito, no sé el nombre, pero votantes Sí. oficiales. Entonces, vos cuando votás, o sea, votás para que de esos 50 votantes, en teoría, 30, porque son los que han salido proporcionalmente a la cantidad de votos de Florida, 30 sean votos que se van para Donald Trump. Entonces, ellos vuelven a votar después, pero es como los representantes, es un lío en realidad. O sea, es bastante extraño y para nosotros que, bueno, yo he vivido ese momento del colegio electoral, pero no he votado. Para nosotros que estamos tan acostumbrados a votar de manera directa, es cuando mirás para atrás decís, ¿esto realmente era así? Sí, era así. Entonces, con la reforma electoral se produce una modificación un poco más parecida a lo nuestro. O sea, no, parecida no, votamos como votamos ahora. La única modificación que tendríamos respecto del votar ahora es que hoy votás a los 16 si querés de manera optativa, digo, pero después se mantiene como bastante parecido. Y aparecen un par de ítems más, pero no sé si son como tan vital. Que igual, repito, Mati, está bueno que me lo hayas traído como a colación porque te permite entender cómo se llega, por lo menos sepan qué es el Pacto de Olivos. Bien, a ver, pensando entonces en este balance que plantea Romero, a mí me interesaba como detenerme en un par de cosas. Aquel que no tenga el texto, téngalo, o sea, búsquelo un toque, busque el PDF, así no pierden tiempo. Le voy a ceder la palabra a Agos en el caso de que diga, dale, yo me meto con esto y ensayo para monografía. Porque en realidad, la realidad es que todo este apartado es como, le podríamos agregar al texto de Romero unos párrafos de la monografía de Agos para que sea un poco más cultural, ¿no? Digo, porque si hay algo que le falta a Romero es el aporte artístico y cultural que se le olvida, porque yo creo que en su concepción no debe ser historia. Pero lo es. Entonces, Agos, ¿te animás a dar un pantallazo de alguna cosa que vos te hayas recordado de esta parte? Sí, bueno. Dale, todo tuyo. Yo nada, después me igual parece, señalo un par de cosas que me parece fundamental que las tengan. Sí, me parece como re importante para poder entender esto, que acá en Argentina siempre se gestó como un modelo más de estado de bienestar o con medidas keynesianas, que bueno, va a cambiar eso en 1976 con la dictadura, que empieza un primer neoliberalismo. Entonces, Menem lo que va a hacer es como acentuar lo que ya se venía gestando desde ese 76
y además como ayudado por un contexto mundial también de globalización, de integración de los países. Bueno, yo lo explico un poco más en la monografía, pero porque me interesaba, el tema del consenso de Washington, que el FMI y el Banco Mundial te piden ciertas cosas para como renegociar la deuda, estar mejor posicionado como mercado emergente y esas cosas, y todo eso va a llevar que sean como más profundas las medidas que tome Menem en cuanto, por ejemplo, a privatizaciones, a los recortes. Y bueno, y Romero lo que va a decir en esto es que va a haber una polarización de la sociedad y muy claros ganadores y perdedores. Entre los ganadores, bueno, se van a encontrar, no sé, las personas que tienen empresas y pudieron o adaptarse como al mercado mundial, o como que ganaron en venderlas a inversionistas de afuera. También en todo lo que era la reforma agraria, creo que se llama, o transformación agraria, que bueno, empiezan, no sé, las semillas transgénicas, se empiezan a popularizar los pools de siembra, entonces todo eso hace que le vaya bien al mundo agrario, que era como algo bastante raro porque a nadie le iba bien. Y bueno, entre los perdedores van a estar la mayor parte de la población, una parte súper heterogénea, y quienes no caían bajo la línea de pobreza tenían que ajustar muchísimo sus gastos, y estos eran literal de muchos sectores. Por ejemplo, una profesión ya no te aseguraba un bienestar económico, los comerciantes, bueno, los jubilados, no sé qué más podría decir. Sí, pará que te Ah, respondo bueno, yo. Sí, dale. sí. No, vos. Los trabajadores de las empresas privatizadas o trabajadores de las provincias, o sea, estatales, pero en las provincias también, los médicos por el deterioro del sistema de salud, los docentes. Coincido. Bien, vamos a ampliar, está perfecto lo que estás marcando. A ver, vamos a ampliar un par de cosas en relación a lo que dice Romero. A ver, yo coincido con lo que dice Agos. La clave para entender esto, que para mí, repito, el que lo haya leído se habrá dado cuenta, es muy rápido y es de como una lectura como sencillona. Lo que te dice el tipo es, a ver, la sociedad, y yo le pondría la estructura económica, ¿no? Digo, se puede dividir entre ganadores y perdedores. Porque te lo dice él, y, en verdad, o sea, si uno piensa que Menem fue reelecto por ese grupo de población en el 95, quiere decir que claramente hay gente que ha ganado. Ahora, a mí me interesa como por ahí profundizar un par de cuestiones. Primero de los ganadores, segundo de los perdedores. Primero, fíjense en la página 3, no, 3 nada. Sí, ¿alguien puede leer página 322? Dice en la economía, el primer párrafo que aparece completo. Sí. Dale. En la economía, los cambios fueron consecuencia de las reformas del gobierno de Menem y también del cese de la inflación, que había acompañado a los argentinos desde mediados de siglo. En ciertos sentidos, los cambios profundizaron el giro iniciado en 1976. El Estado redujo la asistencia estatal a muchos sectores a través de promociones o subsidios. Hubo una apertura de la economía a los capitales y a los bienes importados. Y como alternativa se promovieron las exportaciones. Las consecuencias fueron variadas. Bien, punto. Acá, una cosa antes de que siga Fiamma. Acá está diciendo lo mismo que nos dijo Agos hace ratito. O sea, lo que dice es, me quedo con, en cierto sentido, los cambios profundizaron el giro iniciado en 1976. Nosotros ya lo sabemos. Martínez de Oz, o sea, esto es profundizar algo que inició Martínez de Oz con los 5 años ininterrumpidos y bla, bla, bla. Y ahí se pone a enumerar el muchacho. Dice, el golpe más fuerte, Fiamma. El golpe más fuerte lo recibió el tradicional sector industrial volcado al mercado interno, surgido en los años 30 y 40 como consecuencia de las políticas de sustitución de importaciones. Una parte importante de las empresas debió cerrar, en especial entre las pequeñas y medianas, y solo sobrevivieron las que pudieron reconvertir sus procesos de producción y adecuarse a los nuevos estándares mundiales. Algunas se convirtieron en importadoras, muchos se vendieron a empresas extranjeras, aunque algunos empresarios locales pudieron aprovechar el tipo de cambio favorable para comprar maquinarias y modernizarse. Bien, punto, me quedo con esto. A ver, nosotros sabemos, y me parece que es como, no requiere ni explicarse. Hay como una especie de consenso generalizado al cual tenemos que respaldar porque es un poco así. El neoliberalismo implica poner en jaque mate directamente a la estructura industrial nacional. Pymes nacionales son las que sufren. ¿Tiene sentido? Sí.
A ver, yo quiero, para mí tiene mucho sentido, pero quiero ver si ustedes entienden el razonamiento de por qué tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Y sí, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden llegar a competir con productos importados. Ah, bueno. Porque además de ser productos importados y que la gente, por alguna extraña razón, le tiene más valor a eso, terminan siendo más baratos si no tienen Coincido. esos impuestos. Coincido. Entonces la gente los está eligiendo y no consume lo nacional. Bien, plenamente con Gato. Tampoco Estamos de pueden acuerdo. exportar. Perdón, Fiamma, sí. Y que tampoco, si no pueden vender en el mercado interno, tampoco tienen los medios de producción para ponerse a exportar. Totalmente. A ver, básicamente yo se los pregunto, se los pregunto sinceramente porque a veces yo doy cosas como por obvias, para mí es una obviedad, pero si ustedes logran hacer ese razonamiento, ya está, entiendo que lo entendieron. A ver, sin embargo me parece que está bueno que ustedes vean, y porque acá también lo resalta o lo rescata, si bien las generalizaciones que la pyme nacional la pasa terrible, también es verdad que al final dice, algunas se convirtieron en importadoras, bla, 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 muchas se vendieron a empresas extranjeras, y aunque algunos empresarios locales, algunos empresarios locales pudieron aprovechar el tipo de cambio favorable para comprar maquinarias y modernizarse. A ver, también es justo rescatar las que no quebraron. Vamos, porque yo creo que esto lo hemos charlado, pero a mí me sirve plantearlo. A mí me pasa que en algún contexto con el alemán hicimos un laburo que yo, honestamente, más que la empresa de Quilmes de afuera, nunca la había visto. Y cuando nos metimos adentro y empezamos a entrevistar a trabajadores de Quilmes, tipos que habían estado 30 años en la empresa, por ahí en la planta, lo que ellos mismos te decían es, ojo, porque en los 90 obviamente hay un cambio muy radical que tiene que ver con tecnificarse. A ver, si vos vas a competir ahora con la cerveza de otros lugares, entiendo que tenés que ponerle como muchas más fichas a tu maquinaria porque no lo podés seguir haciendo de manera manual. Entonces Quilmes, que es una empresa que está desde fines del siglo XIX en Quilmes, en realidad si uno se pone a mirar el recorrido es bastante, a ver, es de adaptación. En el caso de Quilmes vos tenés una adaptación tecnológica que permite que Quilmes sea hoy lo que es Quilmes, obviamente con una consecuencia social desfavorable para el laburante de Quilmes, ¿no? Digo, ¿cuál es esa consecuencia desfavorable? Producto de que Quilmes se tecnifique de esa forma. Que los productos quizás van a ser más, o sea, va a tener mejores productos y también más baratos porque... Menos o sea, trabajo. Menos trabajo. Para mí que fueron Coincido, ¿por qué Cristal menos trabajo? Y porque se reemplaza la mano de obra. Ahí está, porque antes vos tenías 40, no sé, creo que no me acuerdo la cifra, pero eran 4.000 tipos que laburaban manualmente, y desde el momento que lo tecnificás, obviamente vos tenés mucha más máquina y mucho menos... Y obvio pagás menos sueldo, es como una inversión a largo plazo. Hay un viral, nada que ver, pero justo estaba pensando y me acordé con todo esto que contás, Lucho. ¿Vieron el señor de Guaymallén que siempre tira como tuitazos? Bueno, como que el señor, viste que bueno, tiene una tremenda fábrica de alfajores a 20 pesos, o sea, producen masa, y él tipo se graba con los empleados y dice, yo amplío, invierto en maquinaria, pero no echo a la gente, miren, tipo, como que el chabón le encanta mostrar que es un empresario responsable. Sí, Me da gracia. Es verdad eso, yo lo he visto, no en Twitter, pero lo he visto en otros lugares, porque aparte es como muy conocido el de Guaymallén. Aparte es como un sobreviviente ese alfajor, yo no entiendo ni quién lo consume, pero bueno, entiendo que tiene su público, es como el Capitán, pero el Capitán del Espacio está bueno. No sé, Gatoni puso cara de no sé si está tan... No, el Guaymallén te salva. Te salva un Es regalito cuando tenés 20p ahí. Sí, yo creo que apuesta a eso. En la M me parece que apuesta como a la venta masiva por ser barato. Entonces eso eventualmente le da ganancia, pero es como... no quiero decir que es malo, porque no lo es. Sobre gustos aparte no hay nada escrito. Pero bien, no importa, no fuimos. A ver, ¿qué es lo que me importaba que ustedes vean? Así como uno puede identificar sectores como afectados, impactados económicamente, hay una parte, y rotamos hacia la página 326, que me parece que está tan bien explicada, porque es tan metafórico el tipo, y está tan claro lo que dice. Necesito que uno lea donde dice un extenso social de la vieja clase media. ¿Alguien puede? Dale, Fiamma, sos la única que está... Matías un poco callado. Dale, Fiamma, un extenso social. Un extenso sector, perdón. No lo encontraba, sino.
Un extenso sector de las viejas clases medias se deslizó barranca abajo en los años 80 y 90, sumándose gradualmente al heterogéneo mundo de la pobreza. Empresarios medianos o pequeños, comerciantes o talleristas, abatidos en alguna de las crisis, empleados públicos despedidos o con sueldos disminuidos, como los docentes, profesionales precarizados, como los médicos o egresados universitarios sin empleo. Las diferentes historias personales tuvieron que ver con la edad y la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, poner un kiosco, manejar un taxi, desarrollar un emprendimiento original. Lo constante fue la vulnerabilidad en la que quedaron. Después de la precariedad laboral se sumó la pérdida de la atención médica o de la jubilación. Quienes señalaron estos fenómenos tempranamente hablaron de los intentos de salvar las apariencias y ajustar el modo de vida puertas adentro. Pero de manera progresiva la nueva pobreza se exhibió abiertamente, cuando la familia debió migrar a una vivienda más económica o, como anota Inés González Bombal, cuando frecuentaron los clubes de trueque, que se expandieron luego de 1996 buscando no solo la provisión de necesidades básicas, sino también la sociabilidad. Bien, punto. A ver, acá quiero que ustedes vean algo. Cuando Romero habla de los efectos sociales, cuando uno va como uniendo partes del texto, lo que el tipo dice es que la sociedad se polariza. ¿Estamos? O sea, quiere decir que en realidad el mayor impacto está en esa clase media que o la pegó y se va para arriba, o le pegaron y literalmente se desliza barranca abajo. ¿Estamos? O sea, lo textual y casi metafórico a lo monografía de Gattoni. A ver, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Los 90, vamos desde no lo que dice en este párrafo, sino vamos a lo positivo. Los ganadores, en realidad. A ver, los 90 son sinónimo de esto que una profesora, colega mía, suele decir de manera muy despectiva, los nuevos ricos. ¿Estamos? Los 90 está repletos de nuevos ricos. Y para que uno se dé cuenta qué son los nuevos ricos... Pizza con champán. Tal cual. A ver, coincido. Y a mí se me ocurre pensar que ustedes, yo doy gracias que los hijos están lamentablemente en los medios de comunicación, ustedes saben quién es. Lo mejor para entender los nuevos ricos es Mariana Nanis. Mariana Nanis es un buen ejemplo de un enriquecido en los 90. Esa cosa como... A ver... que tiene... Sí, pero alguna vez que tiene de mostrar sus... Eso mismo. Esa cuestión de ostentación. Sus vestidos Versace con champán, bañándose con agua de Bianchi. Exactamente. Sí. Esta cosa, yo nunca me voy a olvidar el comentario de Mariana Nanis de yo me baño con champán. Y vos decís, ¿qué? O sea, ¿qué necesidad tenés de decir esto? Pero en el fondo Mariana Nanis, lamentablemente, lamentablemente no, en realidad si uno se pone a buscar como el origen de un montón de futbolistas y esposas de futbolistas, son tipos populares, o sea, la realidad es que muchos son de origen popular. Y se encuentran en un fin de los 80, obviamente por la carrera en este caso de sus maridos, ¿no? Digo, se encuentran como con el éxito, se topan así como con millonadas, y eventualmente se vuelven ricos, los nuevos ricos que, a ver, yo... Lo digo por experiencia propia con compañeros míos de secundaria. Yo me acuerdo que había dos pibes en compañeros míos, uno que estaba forrado en plata. El pibe tenía un perfil muy bajo, porque el tipo que ha nacido, lo que uno dice como en cuna de oro, en realidad no lo muestra, porque lo tiene tan natural. No digo que no, a ver, Ricardo Ford me rompe toda la teoría, ¿no? Digo, pero... En el fondo es como el tipo que... En general no lo muestra. Es como muy de comerciante exitoso, digamos. ¿No? Claro, pero es como... es como los tipos ya tienen eso, y han como crecido... Y me parece que... Perdón. Sí, es muy de la clase camioneros en Estados Unidos, digamos. Uy, perdón, Mati, No pasa nada. No, que me parece que el término al que va también tu colega, digamos, es el hecho de que quizás como que a veces muestran más de lo que tienen. Que me parece que en el caso de Nani se aplica. O al revés, que les interesa mostrarlo. O sea, cuando en realidad a mí me... Porque muestran porque nunca tuvieron. Como vos decías lo de tu compañero, uno lo tiene tan naturalizado que siempre lo tuvo. Y el que no tiene, lo muestra porque se escuda en eso. Como diciendo, no tuve nada y mirá todo lo que tengo ahora. Coincido plenamente como lo veo. Ahora, no tiene que ver con lo que mostrás, tiene que ver con simplemente el hecho de mostrar. O sea, el hecho de que vos te vas para acá, de que tenés, como decía vos, Matías, el vestido de X marca, que es muy caro para la época, el hecho de que
hagas alusión de que vayas con champán. A ver, esa cosa, pero aparte, voy a pecar como de decir algo como muy estereotipada. Se les nota que en realidad no han sido siempre así, porque es como, ya te diría, hasta raya lo vulgar. O sea, porque de la cantidad de cosas que pueden tener acceso se vuelve un poco vulgar porque, repito, el tipo que naturalmente lo ha tenido siempre, salvo excepciones, no se dedica como a hacer esa ostentación de cosas, o sea, porque a nadie le importa. Entonces, acá es donde uno empieza a encontrarse, desde el punto de vista de los ganadores a nivel social, un montón de cosas que también están instaladas en nosotros en Argentina. Por ejemplo, los 90 son el boom de los shoppings. Estamos, o sea, los shoppings como un lugar como de, no solamente de compra, como un lugar... Y los barrios privados. Y los barrios privados, los countries explotan en los 90. Estamos esta cuestión de decir, uff, qué terrible que es la vida en urbana, me alejo... Pero me parece... Y me voy... Mismo decía como que dentro de estos lugares, como para unos pocos, los countries o los shoppings, como que permanecía una clase de orden que en realidad no era. Total, como una especie de aislamiento. Yo siempre digo, me gusta la vida en country, pero en un futuro cuando sea padre no me gustaría que mis hijos crezcan tanto. O sea, me genera como esta cosa de una lógica como, ojo, no todos, conozco gente en country con otra predisposición, esta cosa de, entonces, hay uno de los country, creo que es el Abril, que tiene el colegio adentro. O sea, esa cosa de decir que todo sea al interior. Sí, colegio, mercado, farmacia. Pero aparte que después cuando sale el pibe a Capital, ¿viste? Lo ves así como mirando a ver si sí, lo van a... igual con Urbano, sin ir más lejos. Pero, o sea, ahorita decir, es sano que vos salgas a todo. Lo que pasa es que vivís en una burbuja. Igual dije el Abril, a ver si alguno ustedes viene aquí. No estoy diciendo el Abril específicamente, me refiero a... No, bueno. No tiene que ver con que vivas en Cante, tiene que ver cómo te hayan formado. Vos podés vivir en Cante y que te hayan enseñado y andar a tomarte el colectivo. Entonces, coincido lo que dice Ainhoa, o sea, esta cuestión de crear estos micromundos selectos, aislados, separados, esta cuestión, por eso la idea de polarización, vos vas como tomando distancia. Sí, Mati. No, que algo que a mí me gustó, que me pareció interesante que dijo Romero justo antes de lo que leía Fiamma, es que las personas que si bien tenían plata e hicieron una gran diferencia, como que vivían al día, y creo que a lo que va es como que si bien ganaron un montón, y creo que hay un montón de ejemplos, como que se la gastaron también. Entonces creo que te explica, a mí me pasa que yo mucha gente que conozco que te dice que quizás que en los 90 la pasó bien, pero que ahora vos lo ves y no tiene una vida wow, decís, bueno, o sea, se entiende este concepto. O sea, yo nunca lo había pensado así y es un poco una verdad. O sea, como que esa mentalidad que creo que también tiene que ver con esto del nuevo rico, de tengo gasto, pum. No, igual era... No me interesa la RAR, eso era tipo como de los menos privilegiados, decía, como que se empezó a instaurar de, bueno, vivir al día. Coincido, también es verdad que, repito, digo, nunca hay que perder de vista que en serio ha habido un sector, una capa social de Argentina que le ha pasado bomba, ¿no? Con estas medidas económicas, que la ha hecho muy bien y que ha aprovechado una coyuntura que vale la pena resaltarlo, legal, o sea, eventualmente, obviamente, ilegalidad hay en todos lados, digo, pero dentro de los marcos de la legalidad hay gente que ha aprovechado esa coyuntura para posicionarse en otro estrato social respecto de lo que tenían originalmente. Y en paralelo, me interesaba de esto que nos leía Fiamma, bueno, habla del otro sector, ¿no? Viejas clases medias que se deslizaron barranca abajo, y a mí me gustó siempre, hace unos años vimos una película, pero fui muy insultado por verla, por mandarlas a verla, porque es muy lenta, es como este cine independiente argentino que decís, dale, que pase algo, pero estaba muy bueno, aquel que la quiera ver de última a la mira, está en YouTube entera, que hay una parte que dice, quienes señalaron estos fenómenos tempranamente hablaron de los intentos de salvar las apariencias y ajustar el modo de vida puertas adentro. Me parece tan claro lo que está diciendo. Hay un montón de sectores sociales de clase media a los que esto los impacta. Pero así como los impacta, necesariamente, uno sabe que uno socializa, por ahí es un poco lamentable explicitarlo tan así, no digo, pero uno socializa también en base al estrato social en el que está. O sea, seguramente sus amigos, bueno, no es muy difícil de pensarlo, los amigos de ustedes, muchos son del propio colegio, es un colegio que tiene X cantidad de cuota en un contexto determinado, y por ahí no tienen acceso, por ahí sí digo, pero por ahí varios de ustedes no tienen acceso a
no porque no quieran, yo no estoy diciendo no lo están haciendo, estoy diciendo, no, en realidad ustedes por su contexto, por su familia, por su situación, en realidad se han manejado y han crecido en un contexto. Ahora, cuando vos tenés eso, y de repente a vos económicamente la última parte del menemismo te empieza a impactar, obviamente lo que a mí lo que me interesa mucho es esta idea de ajustar el modo de vida puertas adentro. O sea, vos empezás a sentir ese impacto, pero de repente, no sé, si siempre fue cotidiano de nosotros, si pensemos nosotros un grupo de amigos con, no sé, 30 años, si siempre fue importante para nosotros todos los viernes salir a comer sushi, y yo la estoy pasando, o empiezo a pasarla terrible, voy a salir con ustedes a comer sushi. Pero ese salir con ustedes a comer sushi me va a implicar que internamente, por ejemplo, yo haya cortado el cable. Por ejemplo, porque no lo puedo pagar. Entonces, vos gradualmente empezás como a achicar gastos, pero donde el resto de tu sociabilidad no lo ve, y para el resto vos estás todavía en la tuya, pero vos la estás pasando terrible. Dale, Gemma. Eso es como que muy de antes, tipo, el mantener las apariencias. O sea, yo me acuerdo que la abuela... Y ahora también es. Que ahora, sí, pero, qué sé yo, o sea, ahora no dejas de pagar el wifi para comprarte una media nueva, como que no menos en pandemia. Claro, o sea, antes... Me cortás el wifi en pandemia y ya me tiro por el balcón. Pero antes era como... para decir que vas a dar de baja. Igual te digo que si tenés wifi y te hacen un descuento. sería lo mismo. Sí, igual ojo, en relación a lo que vos decís, claro. También es verdad que por ahí ustedes lo están pensando todavía desde el punto de vista de hijos, ¿no? Digo, cuando vos haces la rotación y te das cuenta de como padres, o sea, como adulto padre, hay un montón de cosas que pesan mucho más a la hora de tomar decisiones. Y me parece que pensarlo como familia... Sí, pero igualmente sigue habiendo... Perdón, no. Que igualmente creo que sigue habiendo gente que... no sé, yo quizás tengo un pensamiento muy radical con esto, pero sigue habiendo gente hoy en día que vos ves que no sé... Pero no está mal, o sea, son formas, qué sé yo, que no sé... Pero gente adulta, te digo, o sea, padres, que no sé, tienen un iPhone y vos decís, loco, qué buena vida tiene este, y después... No, nada, o sea, es una cuestión de apariencia decir tengo un iPhone, mirá. Sí, igual creo que tiene que, pero me parece que eso es una conducta humana en general, no sé si es una cuestión. Tal cual. Y tampoco se puede generalizar, así como hay gente que la empieza a pasar mal y te lo explicita, che, la estoy pasando mal, o sea. Pero lo que digo es, en ese sentido la película se llama Cama Adentro, que a alguien le interesa, por ahí la puede ver, Norma Leandro me parece que actúa bastante bien, aunque sea lenta. Y la peli te muestra un poco esto, ¿no? O sea, esta cuestión es ella con una mucama que toda su vida estuvo cama adentro, o sea, cama adentro, y cómo, creo que es igualmente 2002 está ambientada, digo, pero como para impactar un poco esta idea de cómo afecta a esa clase media acomodada este proceso recesivo y obviamente la crisis, ¿no? O sea, esta tipa que estuvo acostumbrada a un montón de gastos, de cosas como uno decía, como de pizza con champagne, de repente se empieza a encontrar que gastó todo, o que no le... y entonces te muestra, no sé, una pavada, pero a mí una de las escenas que me causó gracia, pero lo pensaba como en la realidad, es esta mucama que ve lo que le está pasando a su patrona en este caso, y que de repente, no sé, cuando va a comprar, porque vienen todas las amigas a jugar al póker, compra whisky nacional, le preguntan en un momento, ¿qué querés? ¿Whisky cuál? ¿Nacional importado? No, nacional, porque es más barato, y cuando vos vas a la casa te das cuenta de ese whisky, de la botella del whisky nacional, ella lo va llenando en la botella del whisky importado. ¿Por qué? Porque vienen las mujeres, que son las amigas de siempre de esta señora, y vos lo que vas viendo es cómo se va... Me parece que es muy lograda, pero bueno, no tuvo... O sea, yo reconozco que es lenta, y me acuerdo que hace 2 o 3 años me dijeron, no podés agarrar, fue un embole, bueno, está, no importa. El que la quiere ver la ve, no tiene que hacer un trabajo al respecto, ni se las pide. Bien, y de la mano de esto, porque no lo quiero perder, digo, ya que lo articulamos, lo que me interesa que ustedes puedan empezar a ver es que, a ver, así como hay sobre todo desde el 96-97, uno empieza a ver como el jaque de esa economía menemista, lo que empieza a pasar, y un poco por ahí sí se relaciona con lo que nos decía Agos, es que uno empieza a encontrar como movilizaciones. O sea, este quietismo a nivel social que uno identifica en el primer menemismo, cuando uno lo traslada al segundo menemismo nos encontramos que hay un montón de cuestiones como de reivindicaciones que empiezan como a aflorar en el tejido social argentino. Lo que hace Romero es identificar, nombra 2, que yo los busqué para que ustedes tengan en cuenta qué son,
él habla de los levantamientos de Cutralcó, región, es más, creo que Agos también, Agos vos lo tenés en uno de la parte de la monografía, o sea, en una de las canciones, digo, Cutralcó es una región como petrolera, ¿no? De lo que es Neuquén, y siempre hay que tener como muy, muy presente todo lo que es, obviamente, privatizaciones y lo que implica ese cambio de mando de YPF hacia no me acuerdo la empresa, pero creo que es española. Y por otro lado, lo que son... Repsol. ¿Cómo? Repsol. Repsol, ahí está. Nada que ver con eso. Y el otro que me interesa puntualmente es, por ahí por una cuestión como personal de mía, ¿no? Digo, que tiene que ver con todo lo que es carpa blanca docente, que es una de las formas como más típicas de manifestación, o por lo menos que ha quedado como en el emblema de la cabeza de la gente. Subimos un toque lo de Cutralcó, pero para que vean, cuando uno dice levantamientos, para que empiecen a ver cómo se va agitando el clima social, digo, porque no es que es un pequeño levantamiento. Vamos a ver, son 2 minutos nada más que me interesa. Dígame si se escucha bien. Desde hace 5 días, la jueza federal que interviene en la causa para poner punto final al conflicto se declaró incompetente. Esto motivó que el gobernador Zapac viajase de inmediato a la zona. Los enviados de Telenoche trabajan desde un primer momento en el lugar. Bueno, vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace 3 años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar, ¿eh? Los piquetes se mantienen aún de madrugada. La ruta nacional 22, que une las ciudades de Neuquén y Zapala, está cortada por los manifestantes a la entrada de Plaza Winkle. Hasta que no se solucione todo el problema no va a poder salir. Así que no sé. Hay además otros 16 accesos aledaños donde se impide el paso de vehículos. La población se organizó en forma solidaria para resistir. Y acá se levantó el pueblo, no se levantó la política. El frío no amedrenta a estos pobladores que alzan su pobreza y su voz de descontento como únicas armas. De noche, 6 grados bajo cero es la temperatura habitual. Leña y neumáticos no faltan en ningún piquete, tampoco la comida de la que se encargan los centros de jubilados. ¿La gente es solidaria con ustedes? Sí, totalmente. Totalmente. Se ha unido todo en conjunto para ayudar en esta fachada. Refuerzos de la Gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos arribaron a bordo de 2 aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece dispuesta a enfrentarlos. La orden judicial es dejar libre la vía. Si ellos la dejan libre, no hay ningún tipo de problema. Que manifiesten todo lo que quieran, están en todos sus derechos, son libres de hacerlo. Para eso están. Si no se van, ¿hay represión? Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. Una cosa que me parece que está piola y por eso lo paro. Es la Patricia Bullrich de ese momento. Es la Patricia Bullrich. A ver, hay que tener en cuenta algo que me parece fundamental para entender esto último. Si uno piensa esto que dijo la muchacha esta, no sé ni quién es, en el contexto actual es casi irreal. O sea, que fulano te diga, si no cumplís, ¿hay represión? Porque en el fondo le contaron, si no lo hacen, ¿hay represión? Y la chica dice, sí, va a haber represión, va por la fuerza. Inviable Argentina 2020. O sea, en ningún momento nosotros estamos muy acostumbrados, y esto en realidad es un producto posterior, está bueno que lo sepan también. A ver, uno está acostumbrado a que en realidad esta idea de poner orden hoy como que, no sé si se tergiversa, se asocia a represión. Y en realidad eso es una construcción posterior. En realidad uno tiene que pensar que como producto de estas puestas como en orden, de un montón de movilizaciones, sobre todo estoy pensando Costecchi y Santillán, Dual de 2002, el tipo llevó a cabo este tipo como de represión a una protesta social, murieron 2 personas, Costecchi y Santillán es hoy la estación Avellaneda, si no me equivoco, dice Avellaneda, Costecchi y Santillán, no sé si están los dos o ya lo sacaron a Avellaneda directamente. Está por decir algo Gattoni porque está como en pose de... No, es que sí es así, estaba haciendo como... Sí, no sé si sigue llamándose Avellaneda o están los dos juntos ya. No, se llama Darío. Sacaron. Ah, está Costecchi, Sí. bien. Costecchi y Santillán, ¿quiénes son? Costecchi y Santillán un poco, bueno, son movilizaciones en contexto
un poco de recuperación económica, pero obviamente muy lejos de estar recuperados, y obviamente una represión, a ver, un acomodamiento o la aplicación de la fuerza para desmovilizar a esos grupos, crearon estos 2 muertos, y de ahí en adelante lo que uno tiene en la Argentina es esta idea de ordenar implica reprimir, y ningún presidente, ninguno, hasta Bullrich, yo coincido con lo que dice Matías, Bullrich que un poco se la, entre comillas, jugó discursivamente, pero tampoco lo aplicó tanto, ninguno después quiere quedar como pegado en una situación de represión de movilizaciones sociales. En realidad, pasa es que es re fuerte para la Argentina. Es fuerte para la Argentina y es fuerte para el presidente que queda a cargo de eso, porque en realidad el responsable sos vos. O sea, si pasa algo, sos vos, o sea, el que autorizaste eso. Entonces, en realidad ninguno está en condiciones de querer quedar en esa situación. Pasa es que hago una pregunta, perdón, pero si la decisión, ponele que eso pase acá en Quilmes, y la decisión, en vez, o sea, saquemos que está Mayra, pongámosle que ahora seguiría Martiniano, que es de otro partido que Alberto. Si la decisión la toma Martiniano, otro partido, y es como una cuestión más federal, por así decirlo, no sé cómo. En realidad, yo intendencia. Lo que decís. No sé. Yo lo que te diría es, entiendo que hay un montón de visiones respecto de eso mismo que vos estás diciendo. No sé, deberías darlo en un caso concreto. El ejemplo que se me ocurre decirte es Cromañón, 2004, si no me equivoco, es Cromañón. Cromañón, si uno se pone a pensar, a ver, a mí Aníbal Ibarra no me gustó nunca, digo. Pero si uno se pone a pensarlo en serio, yo no sé si Aníbal Ibarra es el responsable. O sea, siendo la máxima autoridad de Ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad, a ver, tenés todo un escalafón de responsabilidad. Claro. Antes de que un fulano se haya sido coimeado y haya habilitado un boliche que no estaba en condiciones. A ver, lo mismo. Claro, tampoco podés estar en todo. Es que tampoco te corresponde, por eso Pero tenés un montón de funcionarios y vos direccionás a un par de funcionarios para eso. A ver, no estoy salvando Ibarra, a lo que voy es, en tu razonamiento, depende quién lo mire. O sea, vos tenés gente que va a decir, bueno, a ver, la máxima autoridad es la responsable, pero repito, fíjate que en realidad la Argentina es una historia reciente, se ha quemado tanto con estas situaciones, que en realidad ningún político se va a jugar su suerte judicial para desmovilizar una marcha. Entonces vos lo que tenés hoy es un montón de movilizaciones o de ocupación de calles que en realidad medio que uno las va, no sé, naturalizando. No sé si está bueno naturalizarlo, digo, pero uno lo ha naturalizado. Esa es la realidad. Y uno al principio te molestaba más o menos, hoy medio que tomás otro camino, se estás manejando y punto. De Menem, lo que yo vi es como que va, por mi información, que es bastante poca, pero es como que está mucho esto de no movimientos por partido, como que el flaco decía en un momento, esto no es político sino del pueblo, y eso como que estaba en un montón de ámbitos, porque ponele, como al ser esto podría tener su explicación, pura especulación lo mío, ¿no? Pero en esto como que estaba todo tan heterogéneo, como que la gente, los perdedores, como dice Romero, era súper heterogéneo y también los ganadores. Así que, por ejemplo, en una de las notas, Neustadt para la Plaza del Sí, que es una manifestación para apoyar a Menem, como que no llama a ningún partido, sino llama como que al pueblo y habla de tipo, como que no sé, buscar el bien por sobre la política. Y bueno, en esto también lo decía, como que, no sé. Sí, coincido, me gusta que empiecen a relacionar sus monografías. Es sano, quiere decir que están como interiorizados. Sí, a mí lo único que me importaba, no llegamos a darlo en la carpa blanca docente, digo, pero básicamente carpa blanca es literalmente una carpa blanca puesta. Es más, podemos, por ejemplo, en un segundo no lo vemos, pero lo que sí podemos ver es para que vean ustedes a lo que uno dice, cuando uno dice carpa blanca docente, está diciendo literalmente carpa blanca docente. Y también los docentes son los que hacen la segunda poblada de Cutralcó. Exactamente, bien, es verdad, no es un dato menor ese. Esperen un segundo que les muestro acá. ¿Ven? Si uno ve carpa blanca docente, es literalmente una carpa blanca docente. Tenemos docentes de diferentes partes del país, unidos acá, hay ayunos, no, ¿cómo se llama cuando protestás sin comer? Cosa de hambre. Ahí está, huelgas de hambre. Huelga de hambre.
Hay un montón de cosas, a ver, básicamente siempre hay que pensar en los docentes, siempre hay que pensar claramente todas las políticas, sobre todo la Ley Federal de Educación, que esto lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, todo lo que implicaba para estos docentes pasar como de nación a provincia. No estoy pensando en de capital, estoy pensando pasar de nación a pasar a ser jurisdicción de provincia de Formosa, con todo lo que implica que a vos te van a caer el salario, caer beneficios, caer, a ver, lo que a mí me importa de repente que ustedes vean, y con esto cerramos, es cuando uno identifica esos últimos años de los 90, lo que empieza a ver, y un poco esto se relaciona con lo que nos tiene que conmover Agos en un par de semanas para defender, lo que uno empieza a ver es que en realidad el clima social se vuelve bastante áspero. Estamos de la mano de eso. Nosotros hace un tiempo atrás nombramos, por ejemplo, aprovechar o identificar a esta organización como hijos, que previamente no existían, que previamente ninguna organización, si bien protestaban, era como tirar una piedra en un océano de felicidad, entonces en realidad nadie te prestaba atención. Y un poco de la mano de esto uno empieza a identificar como momentos de hostilidad social. Ese momento de hostilidad social, a mí lo que me importa que a ustedes les quede muy claro que cuando uno llega al 2001, el 2001 no es algo que no se ve venir. El 2001 no es un paréntesis que a los argentinos nos tiene que haber dejado como, che, mirá lo que pasó en De la Rúa. Porque si uno mira y hace el balance o hace el recorrido un poco más de proceso, lo que uno se da cuenta es que en realidad, si eras medianamente piola, tendrías que haber visto lo que se venía. El problema es que no siempre quienes nos gobiernan son medianamente piola. Y ni hablar si encima uno piensa que el que viene es De la Rúa y que De la Rúa necesariamente no es lo más lúcido que hemos tenido a nivel político. Pero bueno, no fuimos con eso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, en ese contexto de clima social como un poco revuelto, es cuando Agos nos va a decir qué pasa con la música. Agos. Que como el pueblo empieza a salir a las calles, los músicos van a reflejar eso mismo en la música. Así que nada. Entonces Agos nos va a recontra conmover con un montón de letras de canciones que lo que hacen es reflejar a través de la música esta protesta social como consecuencia de ese malestar económico de fines del menemismo. Quedó perfecto. Genial. Estamos a parte de 57. Estoy como feliz de haber terminado la clase acá porque le dejé un pie a Agos para que nos conmueva. Muchachos, nada más. Nos vemos la semana que viene. Después, a ver, tengan en cuenta el jueves. A ver, si la semana que viene tuviésemos que tener las 3 horas íntegramente para monografía, son las 3 horas íntegramente para monografía. Si lo necesitan. Si vemos que lo resolvemos muy tranquilo el jueves, sus dudas, sus planteos o lo que sea, el viernes obviamente es historia, lo voy turneando y les digo, sí, dale. No es de monografías en sí, tipo, no te voy a preguntar algo mío. No, que si el jueves podemos definir las fechas. Sí, el jueves definimos la fecha. A ver, háganlo ustedes. Sean piolas. Listo. Mírense a buscar la fecha. Ya saben que las 2 primeras son Gatoni y Braverman, básicamente pues son las 2 monografías que están terminadas o en un 99%. El resto se ordena solito. Ok, igual tipo, te lo mandamos y vos lo aprobás y nada, después te voy a mandar... No charlamos, no me lo manden, lo vemos el jueves y lo debatimos. No. Que te voy a mandar algo de la monografía porque ayer estuve averiguando de la nata, pero te mando un mail. Dale. Tiziana, vos habías levantado la mano. Sí, pregunta. ¿Hay un máximo de hojas de contenido? Creo que ya lo respondiste, pero... Sí, yo siempre digo, idealmente es 20, pero por ejemplo, si te pasabas esos 20, 25 está permitido. Ok. Estamos, 25 ya, creo que la de Matías tiene 25, la de Gatoni creo que tiene 25, la de Tiago, si le hubiese permitido, tiene 98. Y así vamos ampliando, así que no era más, hasta 25, lo tenés libre. ¿Dale? Dale. Nada más, muchachos, nos vemos.